Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están y cómo han estado? Soy Fernanda, pueden decirme Fer, y sean bienvenidos a Una Mala Lectora. Muchas gracias por la paciencia y por la buena onda, por el cariño de estas semanas. Todo sigue feo, pero igual está menos feo, estamos mejor. Y hoy tengo el gusto de anunciarles que este especial involuntario de la FIL se acabó y hemos regresado a nuestra programación habitual. Ya me quejé demasiado de la vida, amigos. Soy como este meme de Garfield mirando su foto con este icono de cancelado. Ya, esa soy yo, funada por las librerías por haber sido sincera. Pero ¿qué se puede hacer? Somos mi micro, ustedes y yo contra el mundo, amigos. Y además, tampoco es que me interese quedar particularmente bien con una librería que no me gusta. Si van a escucharme para renegar, mejor podrían invertir ese tiempo en llevar algún cursillo o algo que les enseñe a vender libros sin recurrir a 3x2. Pero es solo un tip. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Bueno, dejemos los temas feos atrás porque hoy día estoy sentada aquí para ser feliz y hablarles de un tema que me fascina. Estoy particularmente emocionada hoy porque este es un capítulo que quería armar desde hace mucho tiempo, pero siempre lo terminaba postergando porque sentía que me quedaba aún grande el tema, pero me he terminado de animar y hoy les voy a hablar de casas y literatura. Porque cuando en un libro se habla de casas, por lo menos cuando el libro es bueno, una casa no es una casa. O no es solo una casa, mejor dicho. Pero antes de arrancar con el episodio, les quiero recordar que soy afiliada a Busca Libre. En la info del episodio van a encontrar mi link a la web y si realizan compras desde ahí, yo recibo una pequeña comisión. Ya sea quieran comprar algún libro que yo les recomiende o simplemente hacer sus compritas regulares, si usan mi link me estarían apoyando un montón y lo agradecería bastante. Y avísenme que se compran, pues chismeenme, a mí me encanta saber y también charlar con ustedes. Y desde acá le mando mi agradecimiento a la gente que anda utilizando el link porque es una forma de apoyarme a mí y al pequeño podcast. E igual cuando usan mi link tienen más probabilidades de que les gusten los libros que se compran. Es un tema kármico, no sé. Ahora sí, empecemos con el episodio. Y antes de ir a la literatura, pues hablemos simplemente de casas, ya, por un momento. A mí me encantan las casas. Si alguien me dice, oye, Fer, acompáñame a caminar por tal lugar y ver casas, yo te voy a decir, planzazo, vamos. Me encanta ver casas desde afuera, apreciar la arquitectura de la casa, pero no en plan de wow, qué bella columna de estructura jónica, sino en plan de admirar pues las ventanas grandes, el color de la madera de las puertas, los detalles, los colores. El arte de ver casas me fascina. Hay casas por las que paso seguido desde hace como 10 años que vivo acá. Y por ejemplo, nunca he visto con las cortinas corridas, ¿no? Y no puedo evitar preguntarme qué onda con esta gente que tiene una ventana maravillosa y aún así nunca disfruta de esa luz. Y claro, ver casas desde afuera es una cosa, igual algo te dice de sus habitantes, pero verlas desde adentro es diferente. Me encanta ir por primera vez a la casa de gente que conozco y detenerme pues a observar esos pequeños detallitos, artefactos, sus decoraciones, la forma de ordenar sus espacios. Siento que todo esto habla muchísimo de nosotros, de quiénes somos y de qué consideramos importante en nuestras vidas. Nuestros objetos hablan por nosotros. Eso es algo que me encanta. Nuestras casas contienen nuestras colecciones, nuestros tesoros. Podemos notar el color favorito de alguien al conocer su cuarto. Y una casa tiene olor, tiene temperatura, tiene plantas, animales. Muchas veces tienen elementos que parecen no encajar dentro de la casa. Y muchos de estos también tienen una historia de por qué están ahí. Y por todo esto yo creo que soy la enemiga número 1 de esta tendencia aesthetic de las casas beige y plomas y blancas y de estos cuartos de bebés con colores así súper desaturados. Y es que siento que son espacios tan despersonalizados que no tienen el lugar para las particularidades de nadie y por lo mismo es como si fuesen cuartos sin alma. Es como si cualquier persona pudiera vivir ahí. E igual esto es un gusto muy personal, ¿no? Solo
solo les cuento lo que a mí no me gusta. No sé, si se ponen a pensar nada más al ver mi sillón, por ejemplo, desgarrado por mis gatos, se pueden dar cuenta que amo a mis gatos y los dejo entrar a mi cuarto aunque me malogren los muebles. O que soy un poco descuidada con mis muebles, que tampoco es mentira. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con el estilo de la vajilla, con lo que tenemos sobre nuestras mesas de noche. E incluso los imanes que pegamos en nuestro refri pueden dar pistas de la identidad del dueño de la casa. Y claro, en estas dos diferentes formas de ver casas hay mucho más que solo ver casas. Y esto, ojo, es algo a lo que estamos expuestos desde chiquitos. Cuando pensaba en la estructura que quería para este episodio, una de las primeras cosas en las que pensé fue en las casas de muñecas, en las casitas de Polly Pocket, en este deseo infantil por tener una casita que sea solo nuestra, de los niños, no de los adultos. Y de hecho siento que la casa, así como concepto general, tiene también un vínculo diferente con la femineidad. Como les decía, creo que más niñas que niños jugábamos con Polly Pockets. Si no los ubican, son estos objetos chiquititos en colores pastel que escondían casitas. Por ejemplo, una estrella de plástico se abría y contenía una suerte de jardín en miniatura con pequeñas muñequitas. Y claro, esta casita en miniatura era algo nuestro, no era de los adultos. Lo mismo aplica, por ejemplo, para la casa de la Barbie. Y son las niñas las que suelen jugar más con Barbie y también más a la casita. Y jugar a la casita básicamente es jugar a la familia, ¿no? Bueno, a la familia tradicional. No creo que muchos niños jueguen a ser la familia poliamorosa. Pero en este juego de la familia tiene a la niña siendo la mamá. Y es, creo, innegable el vínculo entre los conceptos de maternidad, familia y casa. Y obviamente todo esto obedece a roles de género, al machismo en la sociedad, etc. Pero me estoy refiriendo un poco a la infancia que ha podido tener la gente de mi generación, a lo real y lo fáctico, no a lo que me gustaría que fuese. Capaz tú eras chica y jugaste solo con carritos, o quizás fuiste chico y sí jugabas con Barbies, pero estoy hablando del común denominador más que de casos específicos. Y jugar a la casita o en estas casas de muñecas e incluso también en esto que tienen mucho más los gringos que nosotros de la casa del árbol es una suerte de promesa de lo que tendremos algún día, ¿no? De la soñada independencia y de cómo vemos el ser grande como sinónimo de wow, tiene su casa. Ahora tengo mi casa de juguete, pero algún día tendré mi casa de verdad. Obviamente de chibolos no teníamos idea de lo que se nos venía y que probablemente moriríamos sin poder comprar una casa por nuestros propios medios. Pero no pasa nada, no podíamos predecir la crisis económica. Pero bueno, y por más que todavía no quiero meterme de lleno a la literatura, cuando pienso en las casas de juguete, en esta promesa de lo que tendremos algún día, yo pienso en La luz verde del Gran Gatsby. Una vez yo subo el episodio a Spotify, no lo vuelvo a escuchar porque me da vergüenza. Entonces no estoy segura si esto lo borré o lo dejé en un episodio. Pero me encanta el Gran Gatsby. Y una de las cosas del Gatsby que me tienen fascinada hasta el día de hoy es el tema de la luz verde. Ya deben conocer la historia, pero igual se las cuento así muy breve. Antes de que la Gran Depresión acabara con la locura y la fiesta de los años 20, Nick Carraway, que es el narrador de la novela, se muda a Nueva York y conoce a Jay Gatsby, que es un señor básicamente que se pudre en plata y organiza fiesta todos los fines. Pero este pato igual es medio raro porque una de sus particularidades es que no parece disfrutar de estas celebraciones, aunque insista en realizarlas. Y en lo que Nick se introduce a este mundo, a esta dinámica social, conoce también a Daisy Buchanan, que es la mujer de un pata de este grupo, pero Nick se entera que hace un tiempo ella tuvo una relación con el señor Gatsby. Ojo, al parecer hubo mucho de plagio en esta historia, porque al parecer Scott Fitzgerald utilizó pasajes y partes de diarios y cartas de Zelda, su esposa, y por supuesto que nunca la acreditó. Hombres siendo hombres, decepcionada pero no sorprendida. Justo hoy día me apareció
el tweet en el que una chica compartía la dedicatoria de un libro de García Márquez, me parece, porque la dedicatoria era para Mercedes, por supuesto, algo así. Y acompañaba esta foto de un texto que decía, wow, imagínense ser la esposa de un autor y que te dedique su libro. Y lamento reventar la burbuja, pero ser la esposa de estos grandes escritores muchas veces representaba tener que trabajar 3 veces lo que normalmente trabajaban para poder mantener el hogar. Esto, por supuesto, sin ningún tipo de reconocimiento. Y muchas veces también ser plagiadas, ser copiadas y que pues nadie lo sepa, ¿no? Ninguna copia del Gran Gatsby, dice Scott Fitzgerald con colaboración de Zelda Fitzgerald. Pero bueno, sin mencionar quién es el autor, el libro en sí es fantástico por muchos motivos, pero yo me quiero detener en la luz verde. Y es que noche tras noche Gatsby contemplaba una luz desde su casa. Él obviamente estaba en su mansión y tenía este gran cuerpo de agua separándolo de la mansión de Daisy, y es de allí de donde provenía la luz verde. Y esta luz representa las esperanzas y los sueños de Gatsby de volver a estar con su amada Daisy. De hecho, les quiero leer una partecita del libro. Gatsby creía en la luz verde, en el futuro orgásmico que retrocede año tras año ante nosotros. Nos eludió entonces, pero no importa. Mañana correremos más deprisa y alargaremos más los brazos. Y cuando te detienes a pensar que finalmente estos sueños están representados por una luz, la luz es intangible, es algo que no puedes capturar, pero que aún así esté viva la promesa de alargar más los brazos, me parece precioso. Y muy Sísifo también, no hay que negarlo. Pero claro, esta luz verde sale de la casa de la protagonista de los sueños del señor Gatsby, que es Daisy. La casa de Daisy se entrelaza con la luz verde, se entrelaza con la meta, la esperanza. Y todo esto también aplica un poco a nuestras casas de muñecas, a los sueños y a la promesa que tenemos para un mañana. Sin embargo, si volvemos a las casas, estas no se vinculan a la infancia solo desde el juego, sino también desde los cuentos. Aquí ya entramos más en lo que es literatura. Y la primera que se me viene a la mente, por ejemplo, es La casa de dulces de Hansel y Gretel, que es la advertencia asolapada de que la casa de un extraño puede ser peligrosa por más bonita o colorida o deliciosa que parezca. Y es muy importante enseñarle a los niños que los extraños pueden ser peligrosos. Y esta representación de la casa prácticamente como una red flag es el perfecto opuesto de lo que sucede, por ejemplo, con la casa de la abuelita de la Caperucita Roja, porque esta casa es un lugar seguro, es confort, es protección. Esta casa es inalcanzable para el lobo feroz y para todos los males que acechan en el bosque. Finalmente, retomando un poco lo que les decía al inicio, una casa no es solo una casa. La casa puede representar, como hemos visto, los sueños, las esperanzas y también un lugar seguro que nos protege del mundo. La casa tiene también un vínculo con la familia, ¿no? Lo que nos lleva a la maternidad, a la femineidad. Las casas nos permiten jugar mucho entre dos planos, que son los de lo literal y lo metafórico. Porque, a ver, hay casas embrujadas. A mí me encantan las casas embrujadas. Ese embrujo, esos fantasmas, esa maldición puede representar a la vez miedos relacionados a la casa, traumas que nos atormentan, temas sin resolver. O cuando pensamos en nuestra infancia, creo que es imposible no regresar a las casas que habitamos. Y cuando pensamos en nuestro futuro, a veces también pensamos en la casa que nos gustaría tener algún día. Y así como hay casas embrujadas, hay casas en disputa. Hay casas que se heredan, casas que dividen familias. Y si hemos hablado de la casa como refugio, también hay gente que vive en casas violentas. Y su hogar representa hostilidad, dolor. Y un dolor del que no puedes escapar. Eres prisionero de tu propia casa. Sin embargo, la idea de irte, la idea de la independencia y de salir de esa casa que te tiene atrapado para irte a otra casa es también como una redención de la misma figura. Las casas también nos hablan de clase. Amigos, Parásitos, peliculón en el que la casa es clave.
La casa también nos habla de costumbres, de dinámicas familiares. Hay casas que se remodelan, que se adaptan a sus nuevos habitantes, a los nuevos tiempos. Y esto nos habla también del cambio, de cómo convivimos con el pasado y aún así le hacemos espacio al futuro. De hecho, yo pensaba en armar este episodio justo cuando estábamos remodelando este departamento. Mis abuelos se mudaron a este departamento hace como 50 años, me parece que un poquito más. El cuarto desde donde les hablo solía ser el cuarto de mis dos tíos y mi mamá. Mi abuelo de hecho puso como una cortina para separar el ambiente de mi mamá, porque era una señorita. Y acá mis tíos crecieron, aquí mi mamá se crió y a medida que pasaron los años, uno a uno se fueron yendo. E incluso muchos años después, aquí también murió mi abuelo. Como les he contado, mi mamá se casa, se muda a Tacna y cada verano, desde que yo tenía como 3 años, me mandaba sola en el avión para pasar mis vacaciones con mis abuelos. Y claro, este departamento se convertía en mi casa durante los veranos de mi infancia. Voy a buscar para compartirles en Instagram algunas fotos de chiquita que están en este departamento, incluso las fotos de mi mamá de su momento más humilde, es decir, el día de su boda con mi papá, también son en esta casa. Mi primera fiesta de cumpleaños también fue en esta casa. Tiempo después, mi mamá compró el departamento y finalmente el año pasado recién mi abuela se mudó a otro depa del mismo edificio. Yo volví a vivir con mi mamá e iniciamos este proceso de remodelación que me hizo pensar mucho en lo importante que era esta casa para mí, para mi mamá y cómo había sido escenario de tantas cosas importantes. A mí me encanta, por ejemplo, leer sobre la infancia, leer a mujeres sobre todo que regresan a sus años formativos para recordar el fin de su inocencia o los sucesos que las impactaron y que las moldearon como chicas. Y cuando hacemos el ejercicio de volver a nuestra infancia, a las cosas bonitas y malas de esta, muchas veces volvemos a las casas que habitábamos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien el día que mi mamá me dijo que se separaba de mi papá. Sin embargo, no recuerdo lo que me dijo ni qué palabras usó. Yo era súper chiquita, tenía 3, pero sí puedo recordar muy bien que yo estaba en el estudio que mi papá tenía en el departamento y recuerdo la mesa de madera con un vidrio encima y recuerdo el piso del departamento de rosa ara, de loza negra y también me acuerdo que era un departamento muy frío. Eso es lo que se me ha quedado del momento, mi casa. También les he contado que bueno, soy tacneña, vivo a Tacna, crecí ahí, estuve ahí hasta los 15 y luego me mudé a Arequipa y creo que las personas que emigramos tenemos una relación diferente con nuestras casas porque no estamos en nuestra ciudad, no tenemos cerca a los mismos amigos a los que estábamos acostumbrados. Sin embargo, nuestra casa sigue manteniendo esas cosas que nos regresan al hogar. Nuevamente, estoy hablando de casas y de sus objetos y de sus espacios, pero no estoy hablando solo de casas y objetos y espacios. O por ejemplo, cuando yo pienso en mi relación con los libros o incluso con el podcast, de alguna manera visualizo este escritorio desde donde les hablo. Tengo este mueble hace más de 15 años. Es un escritorio con baldas para libros que mi mamá me mandó a hacer porque tenía muchos libros y también necesitaba pues un espacio para hacer mis tareas, estaba en el colegio. Y luego le hice una pequeña reforma para que pudiera entrar mi compu cuando tenía pues mi pantalla potona, esas pantallas antiguas. Y en una época también tuve mi radio cuando escuchábamos CDs y ahora pues tiene mi laptop, tiene mi micro y es un escritorio / librero. Es un simple mueble, pero también carga el amor de mi mamá, ese gesto de cariño de mandar a hacer algo para mí. Y este mismo mueble me ha acompañado en mis tareas de colegio, en mis tareas de universidad, ha cargado con mis libros de la adolescencia, es el espacio donde ahora hago mi tesis y lloro y es también desde donde les grabo esto a ustedes.
Y puede que algunos se estén preguntando a dónde quiero llegar con todo esto. Probablemente algunos ya lo saben, pero todo lo que les he estado diciendo es literatura. Todo el tiempo estamos leyendo sobre casas. Probablemente estas no se encuentran en el centro de la atención, pero si te pones a pensar y recordar, estoy segura que vas a poder encontrar varios libros cuyas casas cargan muchísimo significado y pueden ser, por ejemplo, la representación metafórica de lo que puede estar ocurriéndole a los personajes del libro. Otra cosa fascinante de las casas es que algunas luego se convierten en museos. Hace poco veía el TikTok de una chica que compartía que estaba leyendo Orgullo y Prejuicio en el jardín de la casa de Jane Austen. Y me encanta, me hizo sonreír mucho ese TikTok porque la señora Austen escribió Orgullo y Prejuicio en su casa hace más de 200 años, sin imaginar que en el próximo milenio una chica latinoamericana peregrinaría miles de kilómetros solo para conocer esa casa y poder leer la carta de amor más bella que nos ha dado la literatura desde el mismo lugar desde donde se escribió. No vas a conocer a Jane Austen, el pueblo en el que está la casa ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, siglos incluso, pero estar en esa casa de alguna manera igual te va a acercar un poco a Jane Austen a través de todo el tiempo que haya podido pasar. Las casas tienen mística y son muchos los autores que desde hace siglos han utilizado la casa como metáfora. La Odisea es la vuelta a casa de Ulises. Romeo y Julieta no serían Romeo y Julieta sin la icónica escena del balcón en la casa de Julieta, que la coloca en una suerte de pedestal a los ojos de su amado. Cuando Dante y Virgilio llegan al infierno, se encuentran con una puerta, como si fuese una casa, ¿no? Quizás la casa del diablo. Y si pensamos en la literatura gótica, la casa es un elemento importantísimo. Tenemos la caída de la casa Usher de Poe, tenemos otra vuelta de tuerca de Henry James, tenemos Drácula de Bram Stoker, tenemos La casa de los siete tejados de Nathaniel Hawthorne, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, Jane Eyre, pues. Jane Eyre, lo importante que es la casa del señor Rochester. El secreto del señor Rochester era el secreto de la casa en el sentido más literal posible. Incluso el que es considerado el primer libro de literatura de terror gótico es El castillo de Otranto de Horace Walpole, libro que por supuesto orbita alrededor de este castillo presuntamente maldito como la familia que lo ocupa. Olvídense, la literatura gótica y la casa como metáfora da para un episodio completo. Y es muy interesante también ver cómo en libros que fueron publicados muchos años después, pero que seguían la tónica, ¿no? de literatura gótica, como Rebeca de Daphne du Maurier o Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, ocurre lo mismo. La casa es clave. Y eso también se replica, por ejemplo, en Gótico de Silvia Moreno García, que fue publicado hace un par de años nada más. Y en la poesía, por ejemplo, ocurre lo mismo. Gabriela Mistral tiene un poema muy bonito llamado Mi casa. Eraud también tiene un poema así. Benedetti también. Blanca Varela tiene Casa de Cuervos. Y con los cuentos igual, pasa lo mismo. Tenemos Casa Tomada de Cortázar, tenemos El huésped de Amparo Dávila o La casa de Adela de Mariana Enríquez. Y lo que me parece bello de las casas en la literatura es cómo pueden representar de manera tan sutil y secundaria cosas tan importantes y claves de la trama. Siento que si estás leyendo una novela y te detienes a observar el telón de fondo y los detalles de la casa, vas a poder desenmarañar detalles de la trama del libro. Yo sé que si decido elegir un tema random para un episodio del podcast y hacer un par de recomendaciones de libros relacionados, puedo sacar adelante el episodio en el sentido que digamos que puedo estar cumpliendo con mi tarea de dar recomendaciones y ya está. Sin embargo, hoy no quiero hacer eso. A ver, hay recomendaciones, no se preocupen, pero más que eso, lo que yo quiero hacer es principalmente invitarlos a detenerse más a observar las casas que leen. Invitarlos a recordar sus libros favoritos y ver cuáles de ellos mencionaban la casa como algo importante. Yo soy la enemiga número 1 de estos sobreanálisis de que es que la vio y tenía un polo celeste porque en el flashback de su infancia la madre tenía un polo celeste y esto quiere decir que sigue enamorado de la madre. No sé, este tipo de cosas que ya como que se van en floro. Pero creo que detenerse a observar las casas puede ser un ejercicio muy interesante
interesante, muy divertido también. Yo soy de estas personas que adoran cuando las cosas tienen sentido, cuando los detalles tienen una razón de ser. Y por lo mismo me encanta que muchas veces cuando leo y veo que la casa se menciona, que hay un tema por ahí y me detengo a observarlo, siempre encuentro cosas. Y por lo mismo que les he dicho, quiero empezar a hablarles de casas en la literatura usando algunos libros de los que ya les hablé previamente. Por un lado, porque ya están familiarizados con algunos títulos y no requieren que me detenga demasiado a dar contexto. Y por otro, me parece que es una dinámica muy interesante que, por más que les haya hablado de algunos libros, cuando me centro en el tema casa, puedo encontrar muchos más temas de los cuales hablar. Siento que eso también demuestra lo inagotable que es la literatura. Así que, más que sinopsis o personajes o estilo, lo que voy a estar comentando hoy son las casas y lo que esconden, lo que pueden representar. Voy a empezar con algunos de los libros que mencioné en la intro que hice sobre las casas. Y por lo mismo voy a empezar heavy, con Cumbres Borrascosas, que es de los libros más pesados que he leído en el sentido de, sentimientos turbios, muy darks. Todos son unos desadaptados, honestamente. Todo tiene una vibra muy densa y muy oscura. No es un clásico que le recomiende a todo el mundo y menos aún en cualquier momento. A mí me gustó mucho, pero sí reconozco que tiene un mood muy específico y puede resultar un desafío y un bajón adentrarte en sus páginas. Pero bueno, el arranque de este libro me hace recordar mucho el de Frankenstein, porque ambos libros comienzan con un personaje lejano a los protagonistas y luego se va adentrando en ellos. Bueno, finalmente son novelas góticas las dos. Y es que este libro inicia con la llegada de un forastero, podríamos decir, a la finca Cumbres Borrascosas. Quiere conocer a Heathcliff, que es el dueño de Cumbres Borrascosas y también quien le ha alquilado una villa cercana. Y esta casa tiene una energía extraña. La casa no vibra alto, ¿ya? La gente que vive ahí es medio rara. El pata, el forastero, se siente incómodo de arranque. Así que la señora que trabaja allí decide contarle la historia detrás de Heathcliff, que es el dueño de estas dos propiedades que les menciono. Esta señora le cuenta que Heathcliff llegó a la casa cuando era un niño. El dueño de Cumbres Borrascosas lo había encontrado, el chibolo había sido abandonado y decidió criarlo, ¿no?, en su familia. El hijo del señor de arranque lo rechazó, lo humillaba mucho pues por ser el recogido, por tener rasgos gitanos, piel gitana, pero la hija se hizo muy amiga de él, ella se llama Catherine, y esta amistad no tardó demasiado en volverse amor. Parece la premisa de una historia de Wattpad, pero no, aunque Heathcliff tiene mucho de novio tóxico de Wattpad, la verdad, pero la familia de Catherine mueve los hilos para que esta historia de amor entre ella y Heathcliff no se concrete, y esto desencadena una serie de catastróficas desdichas, como diría el Lemony Snicket. Es un libro con mucho rencor, hay mucha violencia y mucha venganza también, energías pesadas, como les digo. Y me encanta que, aunque les haya hablado de la trama muy a grandes rasgos, ya les haya hablado de casas. Hay bastantes cosas interesantes al respecto. Por ejemplo, la trama del libro arranca con la llegada de un forastero a la casa. Y el inicio de la historia en sí, o sea, la historia pues de los protagonistas, también inicia con la llegada de alguien a la casa, que es Heathcliff. De alguna forma, la casa es la que da inicio a ambas líneas temporales. Más que un escenario, es como si fuese un personaje que lo inicia todo. Después también está lo evidente, ¿no?, que el libro lleva el nombre de la casa, Cumbres Borrascosas. Sin embargo, este nombre describe muy bien la atmósfera del libro, la tensión entre los personajes y también cómo todo va escalando, pero ello no hace que la cumbre sea un escenario calmado, sino que igual es accidentado, es tempestuoso, tormentoso, horrible, caótico.
Y por lo mismo también se puede interpretar como una profecía autocumplida, ¿no? Y aquí empiezo con los spoilers, pero es un clásico, amigos. Creo que en este caso los spoilers son aguantables, pero si no les gusta, adelántense unos 30 segundos, creo. Pero se estarían perdiendo de algo muy interesante, de lo más interesante realmente me parece. Y es que, como la familia de Catherine rechaza a Heathcliff, él básicamente decide vengarse comprándoles Cumbres Borrascosas. Es como, ok, no me dejaron estar con la mujer que amo, pues les quito lo que sí puedo comprar, que es su casa. Sin embargo, comprar la casa no es una mera transacción, no es comprar la casa y ya, sino es un acto de venganza que busca la humillación del otro. Hay otras venganzas en el libro, por ejemplo, años después, Heathcliff medio que manipula una situación para que la otra propiedad que era de la familia que lo alejó de Catherine también se vuelva suya. Y me parece muy interesante cómo estas propiedades, estas casas, son la forma de vengarse que tiene Heathcliff, porque las casas se vuelven una representación del poder. Finalmente, nosotros vamos a morir, ¿saben? Catherine va a morir en algún momento, Heathcliff también. Sin embargo, la casa los puede sobrevivir a los dos. El final es muy trágico, es una novela redonda, muy bacán. Este es un libro recomendado por Bella Swan además. Pero como les digo, creo que requiere de un mood, un humor muy específico. Pero si te enfrentas a ella con ganas así de subrayar cositas y encontrar metáforas y guiños interesantes, pues puedes encontrar cosas bien bacanes. Otro libro que he mencionado al arrancar el episodio y del que también les he hablado antes en el podcast, es uno de mis grandes favoritos. Siempre hemos vivido en el castillo de la fantástica Shirley Jackson. Muy a grandes rasgos, este libro nos presenta a Mary Cat, su hermana mayor y su tío, que viven todos en una gran casa fuera del pueblo. Y viven solo ellos tres porque el resto de la familia murió en el mismo comedor de la casa un par de años atrás. Yo hablé de este libro en el capítulo de mi historia de fantasmas. Igual allí me explayó un poco más porque ahora me centro solo en la casa Blackwood. Esta casa está, como les digo, alejada del pueblo. Y tenemos el pueblo y la casa de los Blackwood. Los Blackwood son los otros, los que están lejos, los que no pertenecen al pueblo. Y esta distancia no es solo física, sino que los diferencia y los excluye. Sin embargo, la casa también utiliza su facultad de refugio porque de alguna manera los protege del rechazo que les tiene la gente del pueblo. Pero obvio que los van a rechazar. Recuerden que parte de la familia murió envenenada allí, entonces es muy probable que el asesino se esconda en esas cuatro paredes. Y también es muy interesante que cuando queremos esconder algo o proteger algo, lo escondemos en nuestra casa, que es lo más íntimo que tenemos. Otro libro que he mencionado brevemente en el podcast es Todo esto era nuestro, de Paula Carvajal. Este es un cómic precioso del que les hablé en el episodio de diversidad, porque es la historia de desamor entre dos chicas. Y lo fascinante de esta novela gráfica, realmente lo que más me gustó, creo, de esta novela, es un recurso visual muy interesante que es la casa. Lo único que conocemos de la historia de lo que viven estas chicas es lo que ocurre dentro de la casa. Es como una recopilación de escenas domésticas que reflejan cómo estas chicas, por más que compartan un espacio y una intimidad, se pueden alejar la una de la otra. Uno de los personajes está atravesando un momento muy complicado de salud mental y resulta muy bello, muy emocionante y también muy triste, sobre todo muy triste, poder adivinar el estado mental de la protagonista tan solo viendo su habitación, por ejemplo. La depresión muchas veces hace que la gente no pueda levantarse a limpiar y esto es algo de lo que no se habla tanto, ¿no? Y en este libro, ojo, tampoco es que se hable al respecto, pero el lector es el que va captando estas imágenes y es capaz de completar el rompecabezas. Cuando vemos la casa linda y ordenada, sabemos que todo va bien, pero cuando vemos el lavatorio lleno de platos sin lavar, podemos intuir que hay algo ocurriendo ahí.
No sé si recuerden esta icónica escena de Luna Nueva, deben recordarla, en la que Bella está sentada frente a su ventana y suena "There's a possibility", y pasa el tiempo y ella no se mueve porque está triste sin Edward. Bueno, hay mucho de eso también porque el personaje que les digo por partes parece contemplar el mundo a través de su celular mientras está echada en su cama, y mediante Instagram, por ejemplo, se entera de lo que hace su novia en la calle, porque ellas cuando están dentro de la casa ya ni siquiera conversan, y esta casa es como una metáfora del estado emocional y psicológico que tiene ella. Es como una representación de su mente, la casa la tiene atrapada. Y la casa también, ojo, fue el escenario de una historia de amor bellísima. Esta chica no es solo su depresión, es mucho más que su depresión. Porque esta casa tiene rincones bellos, tiene recuerdos bonitos, pero a veces también es una jaula. Y el final es precioso, yo creo que cierra muy bien el uso de la casa. Otro libro del que les he hablado hasta la saciedad es La Casa de los Sueños de Carmen María Machado. Aprovecho para recomendarles el video de Eva en el que reseña este libro. Su canal es Archivo Francés y le dedica un video especial de como media hora a este libro y realmente le quedó buenazo. Este libro es un memoir, pero un memoir muy poco convencional, y es que nos narra la relación abusiva que vivió la autora con otra mujer. Fue su primera relación lésbica. Pero para contarnos esta historia, la autora realiza un ejercicio literario excepcional, la verdad, y es que se pasea por diferentes registros o formatos literarios para hablarnos de esta casa de los sueños, que por un lado es la casa en la que ambas vivían, literalmente es una casa, pero también es la representación por un lado de los sueños, como nos dice el título, de las expectativas, de la ilusión que representaba ir a esta casa y formar un hogar. Nuevamente, la luz verde del Gatsby. Entonces tenemos diferentes capítulos titulados La Casa de los Sueños como género fantástico, La Casa de los Sueños como profecía, La Casa de los Sueños como literatura erótica. Y todos estos retazos, mediante estructuras narrativas tan diferentes, pueden construirnos lo que era la relación. Y cuando todo se tuerce en esta historia de amor, esta casa que es tu hogar finalmente se convierte en una cárcel. Y lo más escalofriante es que es una cárcel maquillada de algo muy familiar, algo muy íntimo, algo muy tuyo, que es tu casa. Es una traición fuertísima y creo que representa muy bien lo que es finalmente una relación abusiva. De este libro hablé en el episodio de astrología porque la autora es Cáncer, el signo de la familia y por lo mismo de las casas. Y también hablé de este libro en el episodio de los libros del verano porque es una de mis mejores lecturas del año, y lo mencioné muy brevemente en el episodio de diversidad, del que también estoy sacando este librito, Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel. Abro paréntesis para señalar lo bonita que es la musicalidad del apellido Lemebel. Lemebel, no sé, suena muy bonito. Pero bueno, ¿de qué se trata este libro? Tengo miedo torero nos lleva al Santiago de Chile de finales de los 90, donde hay un grupo guerrillero de izquierda que anda planificando un atentado a Pinochet. Sucede que uno de sus líderes, en lo que está buscando una casa para utilizar como fachada para estas coordinaciones clandestinas, conoce a la loca del frente, que es este personajazo que carga con el peso de la novela y que es una persona queer. Y esta loca acepta que hagan de su casa este cuartel clandestino porque se enamora perdidamente del guerrillero. Y aquí suceden muchas cosas y yo creo que la casa es el centro de todo, porque primero la casa es el espacio seguro de la loca, en medio de la zona marginal en donde vive, que es una zona súper pobre, y en general ella despierta mucho rechazo. Entonces la loca hace de esta casita su refugio, su pequeño santuario lleno de amor, de ternura, en el que ella, dentro de sus limitaciones, porque tampoco es un personaje adinerado, pues ella es libre, ella es intocable y está feliz. Esta casita es un poco su todo y renuncia a eso por amor. Ella abre las puertas de su casa a la guerrilla y la guerra es la antítesis del amor. En el episodio en que les hablé de este libro mencioné cómo amar era el acto más revolucionario de todos y que me parecía muy interesante cómo esta casa llena de amor luego se convertía en un espacio de revolución, pero que al final ambos elementos son un poquito lo mismo, y eso a mí me tiene encantada con Pedro Lemebel y la novela.
Ahora, pasemos con algunos libros de los que todavía no había hablado en el podcast. Y me gustaría empezar con Coraline, de Neil Gaiman. Este es un libro que a mí me encanta. He hablado antes de Neil Gaiman en el episodio de astrología porque él es Escorpio y tiene la Daddy Energy. Yo la verdad siento que este pata es brillante, es un genio creativo y Coraline es uno de los tantos ejemplos que tenemos de esto. Probablemente muchos conozcan de qué se trata el libro. Tenemos a Coraline y a sus papás mudándose de casa a un lugar muy extraño, así medio tétrico, con varios inquilinos incluidos, y Coraline descubre que esta casa esconde una puerta que es capaz de transportarla a un mundo paralelo donde podríamos decir que también están sus papás, pero en su mejor versión. Se preocupan por ella, la llenan de amor, y esto es algo que no sucede en el mundo real. Sin embargo, curiosamente, tal y como sucede en Hansel y Gretel, debajo de apariencias muy dulces pueden esconderse cosas feas. Creo que Coraline es de esos libros que deben ser increíbles en clubes de lectura porque puedes sacar varias interpretaciones diferentes. Porque estos padres de Coraline que son buenos, los que están cruzando la puerta y en adelante llamaremos los otros papás, luego muestran una faceta muy escalofriante, como les digo, que desencantan por completo a Coraline. Sin embargo, los papás reales de Coraline en realidad son una cagada. Son como la versión 2000era de los papás de Matilda, de Roald Dahl, en cuanto a que descuidan mucho a sus hijas, no les dan el cariño que ellas necesitan y tampoco el tiempo. Y creo que hay muchos discursos en la cultura popular del tipo de que los niños se alejan de los padres, la adolescencia los pone estúpidos, etc. E incluso he leído reseñas de Coraline en Goodreads que ponen wow, Coraline no valoraba lo que tenía y se da cuenta de esto cuando ve el lado más feo de los otros papás, bla bla bla. Y no es así. Los papás de Coraline, los reales, son una cagada hasta cierto punto. Los otros papás están más cagados, pero ello no hace mejores a los verdaderos papás. Y siento que estamos muy acostumbrados como sociedad a responsabilizar a los hijos cuando ellos se distancian de sus papás, porque es lo más fácil de hacer, cuando en realidad los padres cometen muchas metidas de pata en el proceso de crianza. Y obviamente nadie es infalible, la paternidad o la maternidad debe ser un desafío inmenso. Sin embargo, sí creo que hay papás que realmente descuidan mucho a sus hijos y de esos descuidos nacen distancias que se pueden volver insalvables. Para mí, que los otros padres al inicio se muestren encantadores y divertidos y llenos de amor para después mostrar su verdadera cara, es como una representación de todo ello que amenaza la inocencia de los niños. En un episodio les conté que tenía una amiga que siempre me hablaba de carencias afectivas como la respuesta a varios problemas que tenía la gente adulta. Y al comienzo me parecía muy bobo, pero a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que es muy sabia. Y suele pasar que cuando los papás no le dan cariño, espacio, tiempo a algunos niños, estos buscan ese cariño, ese tiempo en otros espacios. Y así como pueden aparecer grandes amistades y este tipo de la familia elegida, ¿no? También aparecen malas influencias o aparecen otros adultos que se pueden aprovechar de ellos. Incluso aparecen adicciones. Y todo esto inicia muy bello, muy familiar, muy divertido también. Estos otros padres están en la misma casa de Coraline y qué cosa más familiar que la casa. Y hay una parte en la que Coraline nota que esta realidad paralela es peligrosa, es una amenaza y se quiere escapar. Y corre y corre y corre y se aleja, sin embargo vuelve a aparecer en la casa. La casa te atrapa de la misma manera que las personas malas pueden atrapar a las más vulnerables, que son los niños. Y pucha, aparte siento que esta metáfora y este libro en general funcionan muy bien porque no es evidente y tampoco es así de aleccionadora, ¿no? No es que los papás de Coraline al final la abracen y le digan ay Coraline, te hemos dejado muy de lado, vamos a ser mejores papás, es lo que merece una niña buena como tú, sino que funciona muy bien en la línea de ser una historia spooky para jóvenes, pasar un buen rato, asustarte también. Sin embargo, cuando te detienes a analizar la figura de los otros padres y de la otra casa, creo que salen cosas divertidas e interesantes.
Otro libro en el que pensé cuando pensaba en casas es Los abismos de Pilar Quintana, que fue el premio Alfaguara de novela en el 2021. Realmente este es el primer y único ganador del premio Alfaguara que me ha llamado la atención en toda mi vida. Y lo mismo aplica con los premios Planeta. Hago un paréntesis para saludar la ingenuidad de todas las personas que piensan que estos premios consisten realmente en recibir manuscritos de todo el mundo y premiar el mejor. O sea, ¿ustedes creen que justo todos los años el mejor libro que recibe el jurado del premio Alfaguara lo ha escrito un autor que justamente está fichado por Alfaguara? ¿De verdad, amigos? No sé, lo dejo ahí. De este libro tendría muchísimo por hablar. De hecho, tengo un par de episodios que están así on the making, en los que me permito profundizar un poco más los temas que explora Pilar Quintana. Pero en sí, a grandes rasgos, esta novela es sobre la relación entre una niña que está dejando de serlo y su madre. Esta es una relación muy complicada. Uno de los temas centrales del libro es la maternidad y es una novela preciosa que se detiene a radiografiar esta relación entre madre e hija, teniendo en cuenta que ambas parecen muy incómodas en estos roles que les tocan esta dinámica familiar. Y menciono este libro en este episodio porque en este mundo femenino el departamento de la familia es muy importante. De hecho, el libro se titula Los abismos y arranca con esta oración: en el apartamento había tantas plantas que le decíamos la selva. Y la protagonista muchas veces se coloca un piso por encima de esta selva y comenta que se siente como si estuviese frente a un precipicio, frente a un abismo. Y esta figura se repite un par de veces. El departamento es muy importante y esto del precipicio es una bonita figura para eludir que algo está a punto de suceder. Que Claudia se despida de su infancia es un caer por el precipicio, es el punto de quiebre de la inocencia. Y algo muy parecido es lo que sucede con su madre, porque a lo largo del libro se construye una tensión con el personaje de la mamá que te hace sentir que las cosas están como a un empujoncito de derrumbarse. Y por supuesto, los abismos que Claudia siente en el departamento mientras mira las plantas también nos habla de distancia, de la lejanía, de todo ello que la separa no solo de su madre, sino también del padre. E igual ya les hablaré más de este libro en otra oportunidad, pero les digo que me encantó. Otro librito que siento hace un gran uso de la casa es El adulto de Gillian Flynn. Les he hablado de Perdida, que es mi novela negra favorita, y este es el segundo libro que más me ha gustado de la autora, habiendo leído todo lo que ha publicado. A diferencia de Perdida, El adulto es una novela corta o un cuento largo, como siempre depende de ustedes. En el formato pequeño que tengo, que también está ilustrado de hecho por Carmen Segovia, el libro tiene las justas 75 páginas, así que en un formato regular debe tener sus 50 aprox. Y de hecho este cuento forma parte de Canallas, que es una colección de cuentos editada por George R.R. Martin, el autor de esta saga gigante de Canción de Hielo y Fuego, que gira alrededor de personajes moralmente cuestionables, ¿no? Personajes muy grises, e incluye cuentos que fueron especialmente escritos para esta selección por autores de la talla de Patrick Rothfuss o Neil Gaiman, de quien les acabo de hablar. Este libro incluye un agradecimiento a George R.R. Martin por haberle pedido a la autora que escribiera este relato. Así que crucemos los dedos para que el George le pida a la Gillian Flynn una novela. La merecemos desde hace mucho, por favor. Pero volvamos al adulto. ¿De qué se trata? Pues tenemos a esta mujer moralmente cuestionable, como les decía, que se ha decidido dedicar a leer auras. Así que monta su negocio así de artes esotéricas. Y un día llega una mujer muy adinerada que le pide purificar su casa de energías malignas. O sea, mi mamá en versión ricachona yendo a los brujos del episodio de Mi historia con fantasmas. No quiero contarles más de la trama porque, como les digo, es una historia muy breve y tampoco es que sea un
clásico escrito hace cientos de años que pueda spoilear sin culpa por el internet, pero sí puedo decirles que este libro reinterpreta el elemento fascinante de la casa embrujada y le da un giro muy divertido e ingenioso. Como les he dicho, una casa embrujada no es solo una casa embrujada, siempre esconde dinámicas interesantes entre quienes lo habitan. Y además yo relaciono mucho este librito a Una vuelta de tuerca de Henry James, que es de estas grandes clásicas novelas góticas, y nos presenta a una institutriz que llega a una casa para educar a 2 niños, pero parece que hay algo medio raro y turbio pasando en la casa. Sin embargo, en el libro se juega mucho a la ambigüedad, al quizás es un fantasma o quizás es la imaginación de esta institutriz. Y también es importante el encuentro entre los habitantes de la casa y este intruso, que en Una vuelta de tuerca es la institutriz y en el adulto es esta supuesta medium. Ahora vayamos a los cómics, cambiemos un poquito el formato. He dejado muchas novelas gráficas fuera de este episodio, bueno, muchos libros en general, pero quisiera hablarles de Naftalina de Sole Otero. Esta novela gráfica me fascina, me encanta, porque siento que explora muy bien temas que a mí me suelen gustar, como explorar lo que es ser una chica en sus 20s que todavía no sabe bien cuál es su lugar en el mundo, que le toca lidiar también con esta carga del trauma generacional irresuelto. También se trata del rol que tienen las madres en la familia, las abuelas, las figuras femeninas, las hijas. Y ya en algo un poco más secundario, lo que es volverse adulto en un país latinoamericano en crisis económica, sabiendo que probablemente no vas a poder acceder a lo que tus padres tenían a tu edad. Complicado, olvídense, este libro es para las chicas. O sea, sé que a muchos hombres también le puede gustar, pero te toca más de cerca si eres chica. Y Naftalina nos presenta a Rocío, que es una chica que ha perdido a su abuela y se ha mudado a la casa que le pertenecía mientras decide un poco qué hacer con su vida. Estamos en Argentina en el 2001 y sigue esta línea temporal, pero también la de la abuelita desde la Italia del principio del siglo XX hasta cuando llega a la casa en cuestión. La vida de la abuelita es súper dura, habla mucho del machismo de la época, del conservadurismo de la sociedad y por supuesto, como les mencionaba, también del trauma generacional. Todo lo que esta señora, debido a sus traumas, pudo causar a su hija y lo que años después esta hija volcaría en su propia hija, que es la protagonista de esta novela, Rocío. Estos temas irresueltos se heredan, hay miedos por repetir la historia de nuestros padres, hay errores que cometemos que no queremos que otros vuelvan a cometer y todo se hereda. ¿Y saben qué más se hereda? Las casas. Y ver a Rocío habitar este espacio que era de su abuela, que también fue de su madre, mientras intenta acercarse a ellas dos a su manera, a la vez que encuentra su propio lugar en el mundo, es algo bellísimo. Además, las ilustraciones son monstruosas. Se las voy a enseñar por Instagram o TikTok. Y hay mucho rosa, sobre todo. Realmente lo recomiendo un montón. Es de mis novelas gráficas favoritas. Y si estamos hablando de cómics, voy a hablarles de Bordados de Marjane Satrapi. Pero antes quiero hablarles un poquito de espacios. He hablado un poco de las casas a grandes rasgos, sin embargo, las casas contienen espacios que a su vez contienen significados y cargas mucho más específicas. He utilizado antes en el podcast esta figura de la mamushka, esta muñeca rusa que se contiene a sí misma y se hace más chiquita y más chiquita y más chiquita. Y esto también es lo que pasa con la casa y sus ambientes. Por ejemplo, nuestras habitaciones creo son la privacidad más privada, ¿no? Lo más íntimo. Mientras que la cocina nos regala estos momentos ratatouille, ¿saben? Este regresar a épocas de nuestra vida mediante sabores, mediante olores o texturas de lo que comemos. O también están las salas o el comedor, ¿no? Que es este espacio donde se desarrolla la vida social de la casa. E incluso a veces es el único espacio en el que se interactúa con los otros habitantes y también con los invitados. En Bordados, el libro de Marjane Satrapi que les mencionaba, la historia tiene lugar exclusivamente alrededor de una mesa. Y es que en Irán, cuando las familias se reúnen y terminan de almorzar, los hombres se van a hacer la siesta y las mujeres se disponen a charlar y tomar té. Aquí le diríamos la sobremesa, ¿no? La hora del chisme. Entonces, esta novela gráfica nos presenta a un grupo de mujeres
mujeres de diferentes generaciones, con diferentes modos de pensar y también con distintos roles en sus familias, sentadas alrededor de una mesa para charlar de gente que conoce o también de sus propias experiencias, pero finalmente llevando la conversación hacia lo que es ser mujer. Y esto en la privacidad de una casa, no es que se reúnan en un café, ¿saben? Y este es un libro sobre la complicidad femenina, sobre la liberación de la mujer también. Y me parece muy, muy bella esta figura de tener a todas estas mujeres tan diversas compartiendo la mesa y sus experiencias femeninas en la vida. Y esta mesa, este ambiente de la casa, se vuelve una esfera más privada aún para ellas. Es terreno de chicas, los hombres están chorreando en sus cuartos, a nadie le importa. Y de hecho, cuando ellos regresen a la mesa, el ambiente y la magia se va a romper. Entonces me gusta muchísimo cómo ellas construyen la mística de este espacio. Algo parecido pasa con Kitchen de Banana Yoshimoto. Quería leerles el inicio, que es precioso, pero ese libro lo tengo en una caja, en un depósito, y no he encontrado el PDF gratis. Tampoco voy a comprarme un ebook para leerles una partecita, pues. Y lo encontré en inglés, pero mi traducción básica no va a ser la misma que leí en mi edición de Tusquets. Pero les cuento, esta novela corta nos presenta a Mikage, que es una muchacha que después de perder a su abuela, medio que se refugia en su cocina. Este siempre ha sido su lugar seguro. A ella le encantan las cocinas en general. Y justo el inicio de este libro consiste en describir lo que a ella le gusta de las cocinas. Es realmente un texto bellísimo que me voy a esforzar por conseguirle siquiera para Instagram. Pero bueno, en lo que esta chica está lidiando con su duelo, conoce a un chico muy especial que la invita a vivir con él y con su madre. Y claro, es una novela en la que la comida, el acto de cocinar, los espacios en donde cocinamos son importantes, pero sobre todo por lo que esto representa. Hay una relación muy bonita y muy particular que data de cientos de años con la cocina, con el acto de cocinarle a la gente que queremos, de comer junto a la gente que queremos también, o de heredar recetas, de unir a la familia. Y todo esto nos lleva a dinámicas familiares, a relaciones entre amigos, y son temas que me gusta mucho leer. Y de este libro me encanta lo importantes que son las cocinas para la protagonista. Esta muchacha que se ha quedado sola, pero sigue encontrando en estos espacios un refugio y un hogar de alguna manera. Y para terminar, que voy hablando 1 hora y media, realmente soy mi mayor enemiga, quiero hablarles un poquito de Marrón de Rocío Quillaguamán. Ella es una artista gráfica talentosísima y súper divertida. A mí me encanta su contenido y apenas supe que iba a publicar un libro me emocioné un montón y afortunadamente no salí decepcionada. Rocío es peruana, pero migró a España cuando todavía era una niña, y justamente el libro es como una colección de textos alrededor de ser migrante, de ser marrón, de encontrar tu lugar en el mundo, y también orbita alrededor de la infancia o de la dinámica que tiene con su mamá. Es un librito muy lindo, muy cercano y que también se lee al toque. Y tiene un texto sobre sus habitaciones titulado Casi ninguna habitación propia, en el que repasa todos los cuartos que ha tenido desde que era una niña. Y ese repaso por sus habitaciones es un repaso por su vida, es una arqueología por la infancia, por la adolescencia, también, como les decía, por la relación que tiene con su madre, porque muchas de esas habitaciones las compartió con ella. Y como les decía, cuando eres migrante tienes una relación diferente con tu casa, con tus espacios, porque es inevitable sentir que la casa que dejaste ya no es tu casa, pero a la vez no terminas de hallarte en la nueva. Y el tema de las casas es recurrente en el libro. La autora también menciona, por ejemplo, cómo buscaba su casa en Google Maps, o también recuerda que armó un proyecto fotográfico con las imágenes de las casas en las que había vivido en España y notó que no sentía una conexión verdadera, ¿no?, con estos espacios. Y el penúltimo texto del libro se titula Mi propia casa, y este nos cuenta de su matrimonio con Néstor. Y quiero terminar mis recomendaciones del episodio leyéndoles este pequeño fragmento.
Como dijo Tom Hanks sobre el amor de su vida en la película Sleepless in Seattle, la primera vez que la toqué fue como llegar a casa, solo que a una casa que nunca antes había visto. Cuando estoy con Néstor, no soy de Lima ni de Barcelona, y no me hace falta ser de ninguno de estos sitios. Cuando nos abrazamos, donde sea, simplemente estoy en mi propia casa. Mi discurso no fue solo una declaración de amor a la persona que yo más quería, sino también mi liberación. Al fin era libre de buscar encajar porque ya había encontrado mi lugar. Me parece muy bonito que cuando queremos a alguien podamos sentir que sus brazos son nuestra casa. Que una persona tenga esta facultad mágica de convertirse en un espacio seguro, en un refugio y en un hogar, realmente me emociona mucho. Cuando hablamos de amor, hablamos de seguridad y todo esto nos lleva a las casas. Y como les he dicho hasta el cansancio, cuando hablamos de casas, no estamos hablando solo de casas. Y con este libro llegamos al final del episodio. Me hubiera encantado también hablarles de libros como El Resplandor o como Jane Eyre, pero no los he leído y creo que la única regla inquebrantable de este podcast es que yo no recomiendo lo que no he leído. Pero igual como estoy familiarizada con ambas historias, creo que las casas pueden tener roles interesantes en estos libros. Pero en fin, creo que me quedó bonito el episodio, amigos. Ahora me dejan en los comentarios, pucha Fer, la verdad que hasta el culo el episodio. Como cuando en el último tarareé pensando que me salió muy bien y me dejaron un comentario en Spotify de creo que el tarareo no fue muy preciso, con una carita feliz. No, mentira, los quiero mucho a los que me dejan comentarios. Me alegran el día y me alegran la vida también. Sé que ha sido un episodio medio diferente. Como les dije, no quería tanto recomendarles libros, sino más bien invitarlos a observar las casas de los libros que leen. Creo que la tónica de recomendar libros les gusta, funciona. Sin embargo, tampoco es que quiero limitarme a hacer lo mismo siempre. Me divierte probar estructuras o formatos diferentes dentro de lo que me permite mi micrófono y Spotify. Fernanda, editora, salvando el día una vez más. Y es que me olvidé de comentarles que el viernes 15 de septiembre, es decir, la subsiguiente semana, voy a estar moderando un evento sobre libros testimoniales escritos por mujeres en el 5º encuentro de escritoras mujeres del IPNA. Todavía no tengo toda la info, pero la voy a estar compartiendo por Instagram y seguro también por Twitter. Pero les quería ir avisando por si les interesa separar su agenda. Así que si les interesa el tema, si quieren su postal también, los esperamos y las esperamos. Y si me va bien en el en vivo, se fregaron porque se vendría la Fernanda estandapera que se burla de sus propias tragedias con un público en vivo. Los dejo con la Fernanda del pasado. Chao. Ya saben que encuentran la lista completa de libros en mi cuenta de Instagram, así como imágenes referentes al episodio y más contenido de libritos. Mi cuenta es @unamalalectora y también me encuentran así en TikTok y en Twitter, pero en Twitter uso más mi cuenta personal que es @ferespinosaL. Siempre que veía videos en YouTube me preguntaba por qué los malditos youtubers nos dicen que nos suscribamos a su canal antes de hablar, por qué nos hablan de la campanita. Y es que ¿cómo te vas a suscribir a algo que no has escuchado? Pues ahora que han llegado hasta acá, los invito a seguir el podcast desde Spotify, también a dejar algún comentario sobre qué tal les pareció el episodio, ponerme 5 estrellitas, obviamente, y también escribirme por alguna de mis redes sociales para comentarme qué les pareció o hablarme de casas o hablarme de lo que quieran. Yo soy todo oídos, les he dicho, me encanta el chisme también, así que acepto mensajes sobre crisis existenciales o rajes de hombres. Yo soy buena escuchándolos y realmente agradezco mucho su buena respuesta con este podcast, toda su buena onda, toda la paciencia sobre todo, porque la vida no me está permitiendo tener el ritmo de posteo que me gustaría tener. Pero cada mención, cada mensaje, cada comentario, realmente valoro un montón esto, aunque mi síndrome de impostora hace que no me la crea. ¿Qué más quisiera yo, amigos, de poder subir así stories mías mientras grabo
clavo y poner emojis de fueguito. Este emoji del bracito haciendo punche. En plan, se vienen cositas, amigos. No saben lo que será el próximo episodio. Estará increíble. Pero realmente cada que mando un episodio al internet, cruzo mis dedos para que les guste y que mi esfuerzo por hacer un episodio bonito se note. Como les dije al inicio, este es un episodio que tenía muchas ganas de hacer. Me encantan las casas, amigos, y espero haberles contagiado siquiera un poquito este entusiasmo tan random por casas. Antes de irme, quiero leerles un brevísimo texto de Clara Martínez que compartió uno de mis creadores de contenido favoritos sobre la faz de la tierra, llamado Juan Naranjo, que también es escritor. Él tiene una casa maravillosa e hizo un reel en el que mostraba pedacitos de esta casa mientras compartía el texto de Clara, que se puede leer como una carta de amor a nuestras casitas. Y va así. A veces, cuando estoy triste, hago el ejercicio de mirar mi casa, imaginando que no es mi casa, que solo estoy de visita. Pienso en qué objetos me llamarían la atención, qué cosas me parecen bonitas y cuáles extravagantes. Pero sobre todo, intento imaginar cuál sería el detalle concreto que haría que me trepase por dentro una envidia insoportable, malsana incluso, por no ser yo quien mire estas cosas todos los días. Si se van a ir con una cosa de este episodio, espero que sea con mi mantra. Y es que una casa no es solo una casa. Las casas son como el poema de Walt Whitman que les he mencionado antes. Contienen multitudes. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Espero que les haya gustado este pequeño experimento. Ustedes me escuchan la próxima semana. Hasta luego.